buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y estar presentes en esta exposición que les tenemos preparada, donde abordaremos, como lo comenta el licenciado Eduardo, el tema de los distintos tipos de regímenes aduaneros que se encuentran contemplados en nuestra legislación fiscal y aduanera. Vamos a ver un tanto sus características y vamos a ver algunos casos prácticos donde encontramos algunos errores o deficiencias en el trámite de estas operaciones. Bueno, sin mayor demora, vamos a entrar en materia. Perfecto, vamos a comenzar con qué es un régimen aduanero o a qué se refiere cuando hablamos acerca de los regímenes aduaneros. Pues bueno, tenemos que es un conjunto de formalidades que se encuentran establecidas en nuestra legislación fiscal y de comercio exterior, los cuales tienen como finalidad el señalar o el determinar el destino de las mercancías que ingresan o que salen del territorio nacional. Por lo tanto, como lo señala ahí en la presentación, todas las mercancías que ingresan o que salen del territorio nacional deben de encontrarse sujetas a un régimen aduanero definido. Ahora bien, tenemos el marco jurídico que regula esas operaciones y estos regímenes aduaneros contemplados en la ley. Pues bueno, tenemos como principal marco jurídico a la ley aduanera y su reglamento. Tenemos también la ley de comercio exterior junto con su reglamento. Tenemos las reglas generales de comercio exterior emitidas por el SAT, las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, que son las que emite la Secretaría de Economía, así como diferentes tipos de decretos que establecen en su mayoría programas de fomento a los importadores y exportadores, entre los cuales tenemos como principales al decreto IMEX, tenemos también al decreto PROSEC, entre otros programas de fomento. Pues bueno, tenemos que esto va a ser un conjunto de leyes, decretos, de reglamentos y de reglas que va a regular los regímenes aduaneros, la manera en cómo operan, las obligaciones a las cuales se encuentran sujetos, así como los beneficios que adquieren el destinar mercancías a un determinado régimen aduanero. Ahora bien, la ley aduanera en su artículo 90 nos establece cuáles son los tipos de regímenes aduaneros que podemos encontrar y tenemos que en nuestro marco jurídico encontramos 6 diferentes tipos de regímenes aduaneros. Tenemos el régimen definitivo, ya sea a la importación o a la exportación. Tenemos a su vez los regímenes temporales, los cuales podemos dividir en el régimen temporal para retorno de mercancías en su mismo estado. Tenemos también el régimen temporal para elaboración, transformación o reparación por empresas que cuenten con autorización para operar un programa IMEX. Tenemos a su vez el régimen de depósito fiscal, los regímenes de tránsito, donde encontramos el régimen de tránsito interno de mercancías y del tránsito internacional de mercancías. A su vez, tenemos también el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y por último, tenemos el régimen de recinto fiscalizado estratégico, que para efectos de la presente exposición no vamos a contemplar o no vamos a entrar a fondo al tema del régimen de recinto fiscalizado estratégico, ya que este será materia de un webinar o una exposición aparte, únicamente destinada para este tipo de régimen. Ahora bien, tenemos que en el apéndice 16 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior se establecen cuáles son las claves de tipos de régimen al cual vamos a destinar las mercancías
y estas claves de tipo de régimen nos encontramos obligados a transmitir esta información en los pedimentos que vayamos a tramitar para efectos de señalar cuál es el tipo de régimen o de destino que va a tener esta mercancía. Como podemos ver en pantalla, dimos como ejemplo un pedimento. Tenemos que en estas flechas que tenemos en color rojo, tenemos, si las vemos de izquierda a derecha, tenemos primero el tipo de operación, tenemos que es una importación, su clave de pedimento es un A1 y el tipo de clave de régimen encontramos el IND. Con estos tres datos o con esta información, cualquier persona que tenga a la mano algún pedimento o que pueda observar un pedimento puede darse cuenta qué tipo de operación se está efectuando mediante este pedimento y sobre qué tipo de régimen aduanero va a estar sujeta esta mercancía para efectos del trámite de estos pedimentos. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí un poco más a fondo a los diferentes tipos de regímenes aduaneros. Vamos a comenzar con el régimen definitivo. Tenemos que el régimen definitivo se puede definir prácticamente como la entrada o salida de mercancías, ya sea del territorio nacional o hacia el territorio nacional, cuyo plazo, o más bien que no cuentan con un plazo de permanencia definido, ya sea en la importación en territorio nacional o para la exportación en el extranjero. Eso quiere decir que estas mercancías que se vayan a importar o exportar bajo esta modalidad de régimen no se encuentran sujetas a un plazo definido de permanencia, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. Para comentarles también que alrededor del 70% del total de las operaciones de comercio exterior que se realizan en nuestro país pasan o son correspondientes a este tipo de régimen definitivo. Quiere decir que 7 de cada 10 pedimentos que se tramitan en nuestro país se destinan al régimen definitivo, ya sea a la importación o a la exportación de mercancías. Ahora bien, ¿en qué consiste la importación definitiva de mercancías? Pues básicamente es a la entrada de mercancías de procedencia extranjera hasta nuestro país, las cuales no se van a sujetar a un plazo de permanencia definido. Y por su parte, la exportación definitiva de mercancías corresponde a la salida de mercancías del territorio nacional. De igual manera, que estas mercancías no cuentan con un plazo o no están sujetas a un plazo definido para su retorno al territorio nacional. Por lo tanto, esas mercancías, al momento de que se efectúa esta exportación definitiva, pueden permanecer por un tiempo indefinido en el extranjero. Vamos a ver un tanto las características principales con las que cuenta este régimen definitivo de importación. Y tenemos que al momento de que nosotros deseemos o que vayamos a efectuar una importación definitiva de mercancías, al momento de realizar el trámite de nuestro pedimento, se deben determinar y se deben de efectuar el pago de las contribuciones al comercio exterior, en dado caso de que las mercancías, dependiendo de la fracción arancelaria a la cual se encuentren sujetas, si existen algún cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, si están sujetas a algún cupo o al trámite de algún permiso, al cumplimiento de alguna NOM, bueno, pues se deberá de efectuar el cumplimiento de todos estos requisitos y acreditar mediante documentos aduaneros que se cumplió efectivamente con este trámite para efectos de que podamos realizar nuestra importación definitiva de mercancías. Una vez que se realiza esta importación definitiva de mercancías, las mercancías ya en territorio nacional se consideran como mercancías nacionalizadas. Y tenemos que este régimen es un tipo de régimen utilizado por algunas empresas que cuentan con programa IMEX y lo utilizan específicamente para la importación de ciertos combustibles o ciertos lubricantes o consumibles que se van a
que van a formar parte de este proceso de elaboración, transformación y reparación que tienen las empresas con programa IMEX, y realizan en muchas ocasiones la importación definitiva de estos consumibles o de estos lubricantes. Lo realizan de manera definitiva y esto lo realizan con fines prácticos, ya que al momento de realizar nuestro descargo de mercancías, al momento de señalarlo en nuestros sistemas de control de inventarios, muchas veces es un tanto difícil poder calcular la parte de integración de estos consumibles en los productos terminados o la cantidad de merma que se puede generar o de desperdicio que se puede generar por este tipo de mercancías. Por lo tanto, muchas empresas que cuentan con programa IMEX optan por realizar la importación definitiva de esos consumibles, aún y cuando el propio régimen de importación temporal para elaboración y transformación que tienen las empresas con programa IMEX prevé que pueden realizar esta importación temporal de estos consumibles o de estos lubricantes. La mayoría de las empresas, como les comento, por fines prácticos optan por realizarlo de manera definitiva esta importación y se quitan de un problema para efectos de su comprobación en el descargo en su sistema de control de inventario. Ahora bien, vamos a pasar al régimen definitivo de exportación. Como lo comenté hace un momento, es la salida de mercancías del territorio nacional hacia el extranjero o con destino al extranjero para permanecer en dicho lugar por un tiempo indefinido. Como características principales tenemos que, de igual manera que en el procedimiento de importación definitiva, nosotros al tramitar este pedimento de exportación definitiva de mercancías, en dado caso que la fracción arancelaria determinada para estas mercancías cuente con un arancel, una tasa ad valorem para la exportación, pues bueno, se debe realizar el pago, se debe realizar primero la determinación y luego el pago de este impuesto general de exportación, y aunado a que si la mercancía se encuentra sujeta al cumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria, pues debemos de cumplir con la formalidad de comprobar que se cumplió con estos requisitos para efectos de realizar nuestra exportación de mercancías. Como otra característica es que puede ser sujeto para aplicar los beneficios del programa Drawback. Para este programa Drawback, digo, no vamos a entrar mucho en materia, vamos a señalarlo un poquito de manera superficial. Se puede dar en el supuesto en el que, como un ejemplo, yo realicé la importación, yo realicé una importación definitiva de una computadora, y la cual, pues al momento que yo efectué esta importación, la traigo desde los Estados Unidos, la compré en una tienda de Los Ángeles, y al momento de ingresar esta computadora a territorio nacional, pues yo realizo la determinación y el pago de mis impuestos al comercio exterior, en este caso del impuesto general de importación. Y en el supuesto en el que yo decida vender esta computadora, porque voy a comprar una computadora más nueva, y le voy a vender esta computadora a la misma tienda a la cual se la compré, pues bueno, al efectuar yo este traslado de esta mercancía hacia el extranjero, hasta la tienda de Los Ángeles, cuando yo efectúo esta exportación de mercancía, en la aduana americana, las autoridades aduaneras estadounidenses van a determinar de igual manera un impuesto a la importación de esta computadora, y para efectos de evitar esta doble tributación, este doble pago del impuesto general de importación, ya sea en México y en Estados Unidos, al momento que yo realizo esta exportación, tengo que señalar que esta mercancía fue objeto de una importación previa en la cual yo realicé la determinación y pago del impuesto general de importación, y por lo tanto voy a solicitar la devolución de este impuesto al momento en que yo efectúe la exportación. Esto es para efectos de evitar una doble tributación del impuesto general de importación. Bueno, tenemos como otras características que pueden ser sujetos también para el retorno de exportaciones definitivas sin el pago del impuesto general de importación. Y esto se refiere al momento en que yo realicé una exportación definitiva bueno, pongamos el mismo ejemplo de la computadora, al momento en que yo realizo una exportación definitiva de esta computadora,
eh, para efectos, y me comenta la persona a la cual me compró que la computadora se encontraba defectuosa o no contaba con las especificaciones que se habían señalado, y va a efectuar esta devolución de esta mercancía y me va a devolver esta computadora que yo le envié. Bueno, para efectos de no pagar un impuesto general de importación por una mercancía que anteriormente yo había exportado al extranjero, debemos de señalar en el pedimento ya de importación definitiva, señalar la justificación del por qué se está realizando esta devolución o este retorno de una exportación definitiva, para efectos de evitar la determinación y el pago del impuesto general de importación. Tiene como característica esta modalidad en que no debe de pasar más o no debe exceder más del plazo de un año desde el momento en que yo efectúe primeramente la exportación al momento en el que yo estoy realizando la importación de esta mercancía. Muy bien, vamos a pasar ahora al régimen temporal. El régimen temporal, como lo comenté al principio, lo dividimos en dos apartados. Tenemos el apartado del régimen temporal para retornar las mercancías en su mismo estado, ya sea a la importación o a la exportación de mercancías. Eso se encuentra señalado y descrito en el artículo 106 de la ley aduanera, donde se establecen bajo qué supuestos y bajo qué mercancías va a aplicar la temporalidad a la cual se sujete esta importación temporal de mercancías. A su vez, tenemos también como otra modalidad del régimen temporal, el régimen temporal para la elaboración, transformación o reparación de mercancías por empresas que cuenten con autorización para operar su programa IMEX. Bueno, vamos a definir este régimen temporal. Se puede decir que es la entrada o salida de mercancías del territorio nacional o hacia el territorio nacional, cuyo plazo de permanencia, ya sea en el extranjero o en territorio nacional, dependiendo del tipo de operación que vamos a realizar, se encuentra sujeta a un plazo determinado de tiempo para efectos de que esta mercancía retorne al país de procedencia. Ok, en el régimen temporal para retornar en su mismo estado, tenemos como características principales de este tipo de régimen que al momento de que efectuamos nuestra importación temporal, se realiza la determinación de los impuestos al comercio exterior, más no se realiza el pago aún. En dado caso que estas mercancías se encuentren sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, o al cumplimiento o pago de cuotas compensatorias en su caso, pues se debe de efectuar este cumplimiento. Y como otra característica que tiene el régimen de importación temporal para su retorno en el mismo estado, es que estas mercancías no deben de alterarse al momento de que nosotros efectuamos esta importación. No debemos de alterar sus características o cualidades que puedan modificar o alterar de manera física o química a la mercancía. Es decir, en la misma condición que yo efectué la importación de esta mercancía, es la misma condición en la cual debo de efectuar el retorno de la misma. A su vez, tenemos como característica que pues se debe de cumplir con los plazos establecidos para su retorno al extranjero. Como les comento, esos plazos se encuentran descritos en el artículo 106 de la ley aduanera, y esos plazos van desde un mes hasta 10 años, dependiendo del tipo de mercancía y dependiendo del tipo de operación que vamos a realizar. Otra de sus características es, como lo comenté hace un momento, que no se deben de efectuar modificaciones sustanciales a la mercancía que puedan alterar de manera física o química su composición. Otra característica es que deben de utilizarse las mercancías para los fines que fueron autorizados y señalados en nuestro pedimento de importación temporal, y esas mercancías deben de ubicarse en el domicilio o los domicilios que fueron autorizados para tal efecto, dependiendo del caso. Tenemos también que, como un dato aparte, también existen existen otros medios
para realizar importaciones temporales de mercancías bajo este régimen, que es en la modalidad de retorno en su mismo estado, y encontramos los conocidos como cuadernos o cuadernillos ATA. Estos cuadernos o cuadernillos ATA son documentos aduaneros que son expedidos por lo general por las cámaras de comercio de los diferentes países que se encuentran adscritos a este convenio ATA o a este sistema ATA, el cual ATA es una abreviación de unas siglas en inglés que es Admisión Temporal de Mercancías. Es un convenio en el cual se encuentran 75 países suscritos y bajo este convenio se realizaron como adecuaciones para efectos de facilitar la importación temporal de mercancías por un tiempo o por un cumplimiento de una obra determinada, y tiene como característica estos cuadernillos ATA o estos cuadernos ATA de que no necesitas tramitar un pedimento de importación temporal. A su vez, no se determinan contribuciones al comercio exterior, pero sí estamos sujetos al cumplimiento en dado caso de que estas mercancías que deseemos importar de manera temporal se encuentren sujetas al cumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria, de cumplimiento de algún permiso, del trámite de un permiso, pues debemos de efectuar o de realizar el cumplimiento de estas regulaciones para efectos de poder importar mercancías. Este tipo de importación con cuadernos ATA es muy utilizado por lo general para bandas musicales, para equipos deportivos, también para personas que realizan exposición de mercancías en ferias internacionales o en el extranjero, y consiste básicamente en que, en este caso, en nuestro país, la autoridad encargada de autorizar y de emitir estos cuadernos ATA son las Cámaras Nacionales de Comercio, que es la Canaco en este caso, para lo cual, pongamos un ejemplo que yo soy parte o soy un músico y voy a dar un concierto en la ciudad de Los Ángeles, California, y pues yo ocupo trasladar hacia Los Ángeles pues mis instrumentos musicales, mi equipo eléctrico, electrónico para llevar a cabo este concierto. Y bueno, yo solicito ante la Cámara Nacional de Comercio mi cuadernillo ATA, el cual, si yo cumplo con una serie de requisitos, se me otorga por la vigencia de un año. Y en este cuadernillo, al momento en que yo decida realizar ya mi traslado hacia la ciudad de Los Ángeles, cuando pase por la aduana de Estados Unidos, yo voy a llevar mi cuadernillo ATA, en el cual voy a describir las mercancías que voy a trasladar hacia la ciudad de Los Ángeles, señalando su descripción, su composición en su caso, la cantidad de mercancías que voy a trasladar, y al momento de llegar a aduana tengo que presentar mi cuadernillo junto con las mercancías, para lo cual la autoridad aduanera estadounidense va a realizar el cotejo de que concuerden las mercancías descritas en el cuadernillo ATA con las mercancías que estoy presentando de manera física ante la aduana. Una vez que se verifique y que se haya realizado el cumplimiento de alguna regulación, algún permiso, se sella por parte de la aduana americana y me dan ingreso al país para dirigirme hacia la ciudad de Los Ángeles y realizar mi presentación de mi evento musical. Una vez que termina este evento musical, pues yo retorno acá a la ciudad de Tijuana en este caso, y al momento de igual manera de pasar a la aduana mexicana es el mismo procedimiento. Yo exhibo mi cuadernillo ATA al personal que se encuentra en despacho aduanero, realizan un cotejo entre la información que viene en mi cuadernillo contra la información, contra las mercancías físicas que estoy presentando, y en dado caso de que se cumplan con todos los requisitos, ya ingreso al país con mis mercancías. Es una manera pues muy práctica de realizar operaciones de comercio exterior. Como les comento,
no se determinan impuestos al comercio exterior, no se realiza el pago de los mismos, pero si estas mercancías se encuentran sujetas al cumplimiento de alguna regulación, pues tenemos que cumplir con estas obligaciones. Como les comenté hace un momento, el artículo 106 es el que nos va a determinar la temporalidad a la cual se van a encontrar sujetas estas mercancías que se importan de manera temporal. Y tenemos que, dependiendo del tipo de mercancía, es la temporalidad a la cual se le va a asignar. Para este caso, para remolques y semirremolques, tenemos una temporalidad de permanencia de 1 mes. Tenemos 6 meses para la importación temporal de envases de mercancías, para la importación temporal de muestras y muestrarios para exposiciones, entre otros supuestos. Tenemos también el plazo de 1 año para eventos, para la importación temporal de mercancías destinadas a eventos culturales y deportivos, para congresos y convenciones, entre otras modalidades. Por 10 años también para la importación temporal de aviones, de helicópteros, de avionetas y de embarcaciones, siempre y cuando éstas cuenten con los permisos para operar en nuestro país, así como la importación temporal de máquinas, locomotoras y carros de ferrocarril. Por último, tenemos como un plazo indefinido de permanencia en territorio nacional para menajes de caza y para vehículos propiedad de extranjeros conducidos por extranjeros. Ahora bien, entraremos al tema del régimen temporal para retornar en su mismo estado, pero en la modalidad de exportación. De igual manera, como sucede en el régimen de importación temporal, tenemos que se determinan las contribuciones al comercio exterior y en dado caso que exista algún arancel para la exportación, se debe realizar esta determinación del impuesto general de exportación, más no se debe realizar su pago, aunque queda pendiente este pago del impuesto. A su vez, deben de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que se encuentran sujetas a estas mercancías en su caso. Se deberá de cumplir también con los plazos previstos para su retorno al territorio nacional. De igual forma, al ser una exportación que se encuentra en la modalidad de retorno en su mismo estado, esta mercancía, al momento de que regrese o que retorne al territorio nacional, pues debe de hacerlo en la misma condición en la cual fue exportada en una primera ocasión. No se debe de realizar modificaciones que puedan alterar de manera física o química su composición, y en dado caso de que realicemos alguna modificación que altere esta composición, bueno, se van a determinar las contribuciones al comercio exterior por esta parte de los aditamentos o de modificaciones que se adhirieron a estas mercancías de exportación. ¿Cuál es la temporalidad a la cual se encuentran sujetas estas mercancías que se exportan de manera temporal y luego se retornan? Tenemos que el artículo 116 de la ley aduanera establece de un plazo de 3 meses para el retorno de remolques y semirremolques. Tenemos también 6 meses para el retorno de envases de mercancías, para muestras y muestrarios, entre otros. De 1 año para destinarse para aquellas mercancías que fueron destinadas a convenciones o congresos o para eventos culturales y deportivos y que van a retornar a nuestro país. Ahora bien, vamos a entrar al tema del régimen aduanero temporal para elaboración, transformación o reparación por empresas con programa IMEX o empresas que cuentan con autorización para operar este programa IMEX. Tenemos que básicamente este régimen se refiere a la introducción de manera temporal de insumos, de partes, de componentes, de aquellas mercancías que voy a importar de manera temporal y que voy a destinar a un proceso ya sea de elaboración, transformación o de reparación de mercancías, para efectos de que estos insumos que yo importé de manera temporal, ya una vez que se destinaron a este proceso productivo,
van a formar parte integral de un producto terminado que va a tener como destino la exportación. Por lo tanto, las operaciones que se realicen de importación temporal bajo el supuesto o el régimen aduanero de temporal para elaboración, transformación o reparación por empresas con programa IMEX, deben de efectuar el retorno de estos insumos como parte integral de productos terminados, o en algunas ocasiones también se puede el retorno en su mismo estado, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Cuáles son las características de este régimen a la importación? Pues tenemos que, con motivo de que se encuentran sujetas o que cuentan con estos beneficios de tener autorizado un programa IMEX, van a contar con el beneficio del diferimiento de aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que esta mercancía ingresa a territorio nacional, se realiza, vamos a poner ejemplo, se realiza la importación por un pedimento con clave IN. En este caso se realiza la determinación de los impuestos al comercio exterior, pero el pago del arancel, en este caso del impuesto general de importación, se va a determinar, mas no se va a efectuar el pago. No es el caso del impuesto a valor agregado, que en el supuesto en que la empresa no cuente con alguna certificación en materia de IVA y EPS en cualquiera de sus modalidades, en dado caso que la empresa no cuente con esta certificación, pues va a tener que efectuar el pago de este impuesto a valor agregado, así como del derecho de trámite aduanero. Tenemos también como otra de sus características que es una importación de insumos que va a ser destinada a formar parte de un proceso productivo o de un proceso de prestación de servicios. De igual forma, como en los anteriores regímenes, en dado caso que las mercancías se encuentren sujetas al cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, pues debemos de cumplir con las mismas para efectos de poder realizar esta importación de insumos. Otra de sus características es que igual se debe de cumplir con los plazos establecidos para su retorno al extranjero. En este tipo de régimen contamos con tipos de pedimento de importación de insumos. Tenemos la clave IN, la cual se encuentra sujeta a una temporalidad de permanencia en territorio nacional hasta por 18 meses. En caso de que la empresa cuente con alguna o con certificación como empresa OEA, operador económico autorizado, pues bueno, este plazo se duplica y se va a 36 meses. De igual manera, podemos realizar la importación temporal de mercancías por transferencias de otra empresa que cuente con programa IMEX, y para lo cual esta importación de mercancías se va a sujetar a un plazo de permanencia hasta por 6 meses. De igual forma, la empresa, si cuenta con autorización o con certificación OEA, este plazo se puede ir de 6 a 36 meses, de igual forma que para los pedimentos con clave IN. Otra de sus características es que se puede realizar la importación temporal de activo fijo para ser retornado en su mismo estado. Y para este caso es una peculiaridad que tienen estas operaciones, ya que, pues en realidad, al momento que nosotros como empresa IMEX realizamos una importación temporal de activo fijo, este activo fijo, en realidad, esta mercancía, pues no se debe de alterar su composición física y química. Por lo tanto, es muy parecido al régimen de importación temporal para retorno en su mismo estado, con la diferencia de que esta se realiza mediante una clave IMEX de pedimento, que es la clave AF, o se puede recibir también por una transferencia virtual mediante un pedimento de importación por transferencia con clave B1, siempre y cuando señalemos el identificador AF para señalar o para distinguir que esta mercancía que estoy recibiendo mediante una transferencia virtual con un pedimento B1 se refiere a maquinaria y equipo de activo fijo. Otra de sus características es que deben destinarse estas mercancías para los fines a los cuales fueron autorizados. Un ejemplo, nosotros al tramitar nuestra autorización o nuestra alta de programa IMEX, debemos de cumplir con una serie de requisitos.
ya sea de carácter fiscal, de carácter administrativo, entre los cuales se encuentra el informar a la Secretaría de Economía acerca de cuáles son los procesos productivos que voy a llevar a cabo, cuál es la maquinaria y equipo que voy a necesitar o que voy a destinar para efectuar este proceso productivo de mercancías, así como qué clase de insumos son los que voy a importar para llevar a cabo este proceso productivo. Ahora bien, si yo señalé que cierto tipo de máquina la voy a utilizar en un proceso de producción, no lo sé, vamos a poner como ejemplo de cachuchas o de gorras, pues bueno, yo no puedo destinar esa máquina para otro fin distinto que no sea la elaboración o que forme parte de esta elaboración de este producto que es el que señalé yo ante economía, que son las gorras o las cachuchas, ¿no? Tenemos también como otras características es que se puede sujetar a los beneficios arancelarios que contempla el programa PROSEC o los programas de promoción sectorial. Y bueno, tenemos que en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación que encontramos en la LIGI, se encuentran señaladas las tasas de arancel para cada mercancía, y si nosotros somos los beneficiarios que tenemos o contamos con un programa PROSEC, el principal beneficio que tiene este programa PROSEC es la disminución del porcentaje de arancel de los productos dependiendo del sector al cual estoy aplicando. Y por lo general, si una mercancía se encuentra en la tarifa con una tasa del 10% de la importación, por lo general, aplicando un programa PROSEC, vamos a disminuir este porcentaje de arancel del 10%, tal vez a un 7%, a un 5%, a un 3%, dependiendo de esta mercancía. Otra característica que tiene este régimen temporal es que pueden ser sujetos a transferencias virtuales de mercancías entre empresas con programa IMEX. Aquí quiero comentarles un tema un poquito que a mí se me hace un tanto interesante y que es relevante. Tenemos nosotros que tenemos algunos clientes que se encuentran sujetos a facultades de comprobación y que para efectos de el destino de las mercancías, y lo digo ya más específicamente para las mercancías que se refieren a maquinaria y equipo de activo fijo, les comento que debemos de contar con un control muy estricto de esta mercancía, de estas máquinas que importamos de manera temporal como maquinaria y equipo, con motivo de que la autoridad aduanera, en este caso, vamos a poner ejemplo, la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior, al momento de que realiza una visita domiciliaria de comercio exterior, aunado a la revisión o a la solicitud de información determinada de carácter fiscal, ellos realizan recorridos físicos dentro de sus domicilios, donde revisan maquinaria, equipo de activo fijo, para efectos de que el contribuyente, o de que en este caso la empresa IMEX, pueda comprobar la legal estancia y tenencia de estas mercancías, exhibiendo ya sea pedimentos de importación definitivos, pedimentos AFs, tal vez pedimentos A3 de cambios de régimen, o algún pedimento F5 de un cambio de régimen de temporal a definitivo de activo fijo. Pues bueno, la autoridad aduanera antes de notificar esta orden de visita domiciliaria, cuando ellos realizan el análisis previo para la emisión de esta orden de visita domiciliaria, ellos cuentan entre sus sistemas institucionales con el sistema Cognos Impromptu, entre muchos otros sistemas con los que cuentan, en el cual este sistema Cognos Impromptu contiene el registro de todas las operaciones de importación o de exportación que ha realizado esta empresa con programa IMEX, y en este sistema Cognos, que es básicamente la información que obtenemos nosotros cuando nos envían el data stage, la autoridad aduanera tiene el registro y tiene información sobre todos los pedimentos de importación temporal que realizamos de mercancía considerada como maquinaria y equipo con clave AF,
y a su vez también hacen la revisión de todos aquellos pedimentos con clave B1 a la importación en los cuales se haya señalado el identificador AF. ¿Por qué les comento esto? Porque pasa muy seguido que al momento de que la autoridad aduanera realiza una visita domiciliaria de comercio exterior, ellos ya traen un listado de todos los pedimentos AFs y todos los pedimentos B1 con identificador AF que tramitamos nosotros, y nos va a solicitar el que señalemos dónde se encuentran ubicadas físicamente estas maquinarias. Por lo tanto, en caso de que la empresa con programa IMEX no lleve un control estricto o un control en el cual pueda ubicar de manera física, ya sea en un layout de las instalaciones de la empresa, que pueda ubicar esta maquinaria y equipo de activo fijo, al momento en que la autoridad aduanera realiza esta solicitud de que se le señale dónde se encuentran ubicadas físicamente estas mercancías, y en caso de que no podamos definir dónde se encuentra esta mercancía, pues bueno, nos vamos a hacer acreedores, además de un crédito fiscal, donde se nos va a determinar la omisión de contribuciones al comercio exterior, como lo es el impuesto general de importación, el impuesto de valor agregado, el derecho de trámite aduanero. Se nos va a imponer también el cobro de actualizaciones y recargos y multas correspondientes a el no poder determinar dónde se encuentra esta mercancía. La parte que golpea un poquito más y la parte que es un poco más onerosa de este crédito fiscal siempre va a ser el tema de la imposibilidad material, ya que la autoridad aduanera realiza el cobro del valor comercial de esta mercancía cuando fue importada de manera temporal como activo fijo. Por lo tanto, aquí en Asesores Estratégos siempre hacemos la recomendación a todos nuestros clientes de contar con un estricto control, no tanto en control de inventarios, a que se refiere al anexo 24, que ese es un tema aparte que lo vamos a tocar, sino que también deben de contar con un control físico de estas mercancías para saber dónde se encuentran ubicadas. Se pueden, pues, ya sea que se encuentren en el domicilio fiscal o en un domicilio dado de alta como una bodega, un almacén, una planta, algún otro domicilio dado de alta. Pues bueno, tenemos que tener un control para saber dónde se encuentran estas mercancías, que se encuentren por lo general con la documentación aduanera cercana o a la mano, para efectos de que cuando la autoridad fiscal se presenta a hacer un requerimiento de información, podamos contar de manera rápida con este documento, ya sea el pedimento de importación, puede ser también algún pedimento como les comento, de cambio de régimen, etcétera, para efectos de que esta mercancía no sea susceptible o no sea objeto de un embargo precautorio y que nos inicie un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, para evitar esto, siempre damos la recomendación de contar con una carpeta administrativa en el cual vamos a contar con esta información, y al momento que se realice una verificación de información, se pueda entregar a la brevedad posible. Ok, ¿cuál es la temporalidad a la cual se encuentran sujetas las mercancías que se destinan a este régimen de elaboración y transformación por empresas con programa IMEX? Pues bueno, tenemos que el artículo 108 de la ley aduanera, el artículo 4 del decreto IMEX, y tenemos también la regla 4321 de las Generales de Comercio Exterior, establecen los plazos a los cuales se encuentran sujetas las mercancías para su estancia en territorio nacional y su posterior exportación. Tenemos la temporalidad de 6 meses para aquellas mercancías que fueron recibidas en importación mediante un pedimento virtual con clave B1 por otra empresa que cuente con programa IMEX. Tenemos la temporalidad, bueno, como les comenté hace un momento también, para estas operaciones virtuales, la única excepción en la temporalidad, pues la vamos a tener con la maquinaria y equipo de activo fijo, ya que esta maquinaria y equipo de activo fijo se encuentra sujeta a la vigencia que tenga nuestro programa IMEX. Quiere decir que no tiene un plazo como tal definido en la importación de activo fijo, ya sea por pedimentos AF o por recepción
de esta mercancía por pedimentos B1, no cuenta con un plazo definido y siempre se va a sujetar al plazo de que mantengamos vigente nuestro programa IMEX. Por otro lado, tenemos también la temporalidad de 18 meses para la importación temporal de lubricantes y consumibles, de materias primas, de insumos, de partes, componentes, que van a ser destinados a integrar productos de exportación, así como también para la importación temporal de envases y empaques, de etiquetas y folletos, entre otras. Tenemos también el plazo de 2 años de vigencia para contenedores, o más bien de permanencia en territorio nacional, para contenedores y para cajas de trailers, y por la vigencia del programa IMEX para la maquinaria y equipo de activo fijo, también para la importación temporal de equipo para el control de contaminación, para equipo también de investigación, para equipos de comunicación y equipos de cómputo, entre otros. Bueno, ahora pasando al tema del régimen temporal para elaboración y transformación para empresas con programa IMEX en la modalidad de exportación. Tenemos que, bajo este régimen, pues se autoriza la salida de manera temporal de mercancías que van a formar parte de un proceso productivo y que van a retornar a territorio nacional como un producto terminado o como un producto semiterminado. En el caso de retorno, se va a realizar una vez que nosotros importamos estos insumos y exportamos estos insumos, perdón, y vamos a realizar la importación de este producto terminado, pues bueno, tenemos que realizar la determinación y el pago del impuesto general de importación para aquellas partes que fueron adheridas o que se encuentran incorporadas en estos productos terminados. También tenemos que es para la salida de activo fijo que fue importado temporalmente para su reparación o mantenimiento en el extranjero y que debe retornar a territorio nacional una vez que se cumpla ya sea el acto de reparar esta máquina o que se cumpla con su plazo de permanencia en el extranjero para efectos de que vuelva a nuestro país. La temporalidad a la cual se sujetan esas mercancías que nosotros vamos a retornar de manera temporal para efectos de este régimen de elaboración, transformación y reparación, pues bueno, tenemos que el artículo 117 de la ley aduanera contempla la temporalidad a la cual se sujetan estas mercancías y tenemos que es por el plazo de 2 años para el retorno de los insumos que ya formen parte de un producto terminado. También tenemos un plazo de 2 años para el retorno de maquinaria y equipo reparado en el extranjero. Y una ampliación, se puede solicitar una ampliación por el mismo término, previa autorización del Servicio de Administración Tributaria bajo ciertos requisitos y modalidades específicas. Ahora bien, vamos a entrar al tema del régimen de depósito fiscal. ¿A qué se refiere o en qué consiste este régimen de depósito fiscal? Pues bueno, se refiere o consiste más que nada en la entrada o salida de mercancías, ya sea extranjeras o nacionales, a un inmueble que vamos a denominar como almacén general de depósito. Este almacén general de depósito es una concesión que otorga el gobierno a un particular para destinar en un inmueble una parte de este inmueble para efectos del ingreso y para efectos del ingreso de mercancía, como les comento, ya sea nacional o extranjera, para su almacenamiento y resguardo de manera temporal y que una vez que se realiza o que se decida efectuar un retiro de mercancía de este almacén general de depósito, se realiza una extracción de esta mercancía y al momento que realicemos esta extracción, vamos a efectuar el pago de las contribuciones al comercio exterior. Entonces, al momento de que ingresamos mercancía a territorio nacional y que vamos a destinarla a este tipo de régimen, se va a realizar en la aduana de entrada, se realiza la determinación de las contribuciones al comercio exterior, pero como les comento, no se realiza el pago todavía. Sí se debe realizar el cumplimiento
de las regulaciones y legislaciones no arancelarias. En caso de que se encuentran también sujetas al cumplimiento de permisos, se debe de realizar el cumplimiento de ello para efectos de que esta mercancía pueda ingresar a este régimen de depósito fiscal. Tenemos como principales características es que se tramita un pedimento de importación donde se señala el folio de la carta cupo electrónica y se determinan los impuestos sin realizar el pago. Bueno, para el tema de la carta cupo electrónica, esta carta cupo electrónica es un documento que emite el Almacén General de Depósito al momento de que un cliente, en este caso un importador, decida realizar o contratar los servicios de este Almacén General de Depósito. Y bueno, en este caso el contribuyente tiene que presentarle una relación de la mercancía que desea ingresar bajo este régimen, para lo cual, una vez que se revisa esta información, el Almacén General de Depósito emite esta carta de cupo electrónica, la cual la va a transmitir a las autoridades aduaneras mediante el sistema SAI para efectos de que cuando vayamos a realizar ya el trámite del pedimento de importación y nos encontramos en las formalidades del despacho aduanero, la autoridad pueda conocer que esta mercancía va a tener como destino un régimen de depósito fiscal, se va a almacenar en un almacén general de depósito y por lo tanto se va a realizar en despacho la determinación de las contribuciones, más no se va a realizar el pago de las mismas. Una vez que tenemos ya esta mercancía que pasó por aduana, se va a realizar un traslado de mercancía desde la aduana hasta el almacén general de depósito y de hecho esta operación se realiza bajo otro tipo de régimen aduanero que es el régimen de traslado interno, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, una vez que esta mercancía ingresa ya al almacén general de depósito, se va a resguardar o se va a asignar un área especial para su resguardo y almacenamiento y para cuando, en este caso, el cliente del almacén general de depósito, cuando quiera realizar el retiro de estas mercancías, lo puede realizar ya sea de manera total por todas las mercancías que amparan el pedimento o lo pueden realizar de manera parcial y retirando de poco a poco la mercancía que nosotros ingresamos a este almacén general de depósito y al momento en que nosotros realizamos esta extracción mediante las claves de pedimento autorizadas, vamos a realizar el pago de las contribuciones al comercio exterior únicamente por esta parte proporcional de mercancía que voy a extraer del almacén general de depósito. Tenemos también como otra de sus características que se envía la mercancía desde la aduana de ingreso hacia el almacén general de depósito para su resguardo y como les comento, este traslado de mercancía se debe de amparar con un pedimento bajo el régimen de traslado interno de mercancías. Otra de sus características es que ya una vez que se encuentra esta mercancía dentro del almacén general de depósito, se debe de aislar y de diferenciar esta mercancía de otras mercancías que sean nacionales o extranjeras que se encuentren en el propio almacén general de depósito. Este almacén general de depósito debe de tener o debe de contar con un sistema de cómputo que de manera electrónica pueda conectarse con los sistemas con los que cuenta el SAT. Esto quiere decir que se tiene que dar acceso al Servicio de Administración Tributaria para efectos de que ellos puedan tener acceso a este sistema, que puedan controlar o puedan verificar en tiempo real cuáles son las mercancías que ingresan y que salen o que se retiran del almacén general de depósito para efectos de comprobar que efectivamente son en las cantidades y en las proporciones que se está señalando en los pedimentos de extracción. Ahora bien, una vez que se encuentra la mercancía en el almacén, se pueden realizar extracciones de parte de la mercancía, que es lo que les comenté hace unos momentos. No es necesario o no es obligatorio el realizar el retiro de toda la mercancía en un solo momento.
eso se puede ir realizando de manera paulatina mientras el cliente vaya utilizando o vaya requiriendo esta mercancía, puede hacer esas extracciones de manera parcial. Este tipo de régimen es muy utilizado pues por pequeñas y por medianas empresas que muchas veces tal vez no cuentan con la solvencia económica o que para evitar un desajuste en su capital y para efectos de no descapitalizarse, optan por, en vez de realizar una importación definitiva y cubrir todas las contribuciones de un solo momento, optan por este tipo de régimen en el cual lo pueden destinar a este almacén general de depósito y al momento de que ellos realizan extracciones parciales, van a realizar o van a efectuar el pago de los impuestos al comercio exterior en partes proporcionales, en dosis, se puede decir que en dosis pequeñas. Bueno, ahora bien vamos a entrar al tema del régimen de tránsito. Este régimen de tránsito consiste básicamente en el traslado de las mercancías de una aduana hacia otra aduana. Tenemos dos tipos de régimen de tránsito. Tenemos el tránsito interno y el tránsito internacional. Para efectos del tránsito interno de mercancías, tenemos que se realiza un traslado de una aduana, ya sea una aduana de entrada a una aduana de despacho o de una aduana de despacho a una aduana de salida, o en el caso del tránsito internacional de mercancías, se efectúa este tipo de régimen de una aduana de entrada a una aduana de salida de las mercancías. Como les comento, tenemos estas dos modalidades. En tránsito interno, pues se refiere básicamente al desplazamiento de las mercancías de una aduana a otra dentro del territorio nacional para efectos de su despacho. Y en el tránsito internacional de mercancías, en este pues tiene la peculiaridad de que las mercancías que van a ingresar al territorio nacional únicamente van a ingresar para efectos de su tránsito o de su traslado por nuestro territorio y van a tener siempre como finalidad la exportación, o su destino final va a ser un país extranjero. Como características principales del régimen de tránsito interno a la importación, tenemos que se tramita un pedimento de tránsito en la aduana de entrada, donde se determinan las contribuciones al comercio exterior, aplicando siempre la tasa más alta que podemos encontrar en la TIGI. Otras características es que se realiza el traslado de las mercancías dentro de los plazos máximos que se encuentran establecidos en el anexo 15 de las reglas generales de comercio exterior, y esto es dependiendo de qué aduana de despacho a qué aduana de salida va a ir estas mercancías, es el número de días al cual se encuentran sujetos para su traslado y para su arribo a la aduana de salida. Tenemos también como otras características que una vez que arriba esta mercancía a la aduana de despacho, o sea, aquí lo estamos trasladando desde una aduana de entrada y la vamos a dirigir a una aduana de despacho. Una vez que arriba esta mercancía a la aduana de despacho, vamos a cancelar este pedimento de tránsito y vamos a sujetar esta mercancía, ahora sí, al régimen que vayamos a proporcionarle, ya sea al régimen de importación definitiva, régimen de importación temporal, entre otros. Para el tránsito interno a la exportación, eso se realiza pues al revés, se realiza al revés entre aduanas. Aquí se tramita un pedimento de tránsito interno y se realiza en la aduana de despacho, donde en esta aduana se vamos a determinar las contribuciones al comercio exterior y vamos a pagar los impuestos al comercio exterior. A su vez, se realiza el traslado de las mercancías dentro de los propios plazos establecidos
en el anexo 15 de las reglas generales del comercio exterior. Y de igual manera, una vez que arriba la mercancía a la aduana de salida, este pedimento se cancela y se va a someter a otro tipo de régimen aduanero. Para el tema de los tránsitos internacionales de mercancías, tenemos que estos, pues, su principal característica es que la mercancía únicamente va de paso por el territorio nacional, no tiene como destino final el que se quede aquí en nuestro país, sino que tiene por fines logísticos o por algún otro fin, esta mercancía pues va a tener que pasar o va a tener que realizar un recorrido terrestre por el territorio nacional, bajo una ruta fiscal que va a ser determinada y señalada por las autoridades aduaneras, y que una vez que esta mercancía arriba de la aduana de salida, pues se va a cancelar este pedimento y la mercancía ya puede pasar o puede destinarse a otro régimen que sería el de exportación. Como características principales es que se realiza para mercancías que ingresan al país para su traslado vía terrestre con destino al extranjero, como les comenté hace unos momentos. De igual manera, se ingresa por una aduana fronteriza de entrada y va a tener como destino una aduana fronteriza de salida. En la aduana de entrada, por lo general, bueno, no por lo general, en la aduana de entrada se va a realizar la determinación de los impuestos al comercio exterior, señalándose la tasa del impuesto general de importación más alta que encontremos. No nada más se va a determinar este impuesto general de importación, sino que se tiene que realizar el pago de esta contribución como un tipo de garantía para efectos de que se pueda comprobar de que esta mercancía no se va a quedar dentro del territorio nacional y que va a tener su salida por una aduana fronteriza de salida, ¿no? Al momento en que esta mercancía arriba a la aduana de salida, se va a realizar la cancelación de este pedimento de tránsito internacional y se le va a realizar el reembolso de estos impuestos, esas contribuciones que se pagaron en la aduana de entrada. Cabe señalar que también se sujeta al señalamiento por parte de las autoridades aduaneras de una ruta fiscal, por la cual debe de transitar este vehículo que va a contener estas mercancías, y no debería desviarse y tampoco debería de pasarse del plazo o del plazo máximo que está establecido para su arribo a la aduana de salida. Bueno, por último tenemos el régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. ¿En qué consiste este régimen? Bueno, antes de entrar en la definición, vamos a hablar acerca de qué es o a qué se refiere un recinto fiscalizado para efectos de este régimen. Y bueno, tenemos que es un inmueble que se va a encontrar ubicado en la circunscripción territorial de una aduana o que se encuentre colindante a una aduana. En este caso, va a ser un inmueble que va a ser concesionado con un permiso que le va a otorgar el gobierno a un particular para operar este inmueble, en el cual se van a destinar mercancías y se van a prestar servicios de almacenaje, custodia o manejo de mercancías de procedencia extranjera, y en el cual en el mismo domicilio se puede destinar también una parte, un área física de este domicilio para efectos de que se puedan llevar a cabo procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías, las cuales al momento de que ingresen a este recinto fiscalizado, serán únicamente mercancías de procedencia extranjera, las cuales van a permanecer por un plazo determinado, y una vez que se realice o que se lleve a cabo este proceso, ya sea de elaboración, transformación o reparación, esta mercancía debe de tener como destino un país en el extranjero o un retorno al extranjero de estas mercancías importadas. Tenemos como sus principales características que dentro de este recinto fiscalizado se determina un área específica para realizar esos procesos de elaboración, transformación o de reparación de mercancías.
y que una vez al introducirse estas mercancías a este régimen, se deberá determinar y realizar el pago de las contribuciones al comercio exterior. El cumplimiento, a su vez, dependiendo de la fracción arancelaria a la cual se encuentren sujetas las mercancías, pues debemos de estar en cumplimiento de regulaciones y decisiones no arancelarias, de cumplimientos de permisos, de NOMS, etcétera. Y una vez efectuado este cumplimiento de estos requisitos, podemos destinar esta mercancía para efectos de destinarle al proceso de elaboración, transformación o reparación, y que una vez llevado a cabo este proceso, se va a realizar la exportación de estas mercancías con destino al extranjero. Tenemos como un dato particular, es un régimen, la verdad, muy poco utilizado. Existen en nuestro país únicamente 4 empresas que se encuentran autorizadas para prestar estos servicios de llevar a cabo procesos de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados, y se encuentran señaladas en la regla 471 de las reglas generales de comercio exterior. Y bueno, por mi parte, hasta ahorita es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.